Este libro ofrece una perspectiva que yo creo que es no solo interesante, sino también importante, porque hay muchísimas personas que provenimos del continente africano, que vivimos en Occidente, incluso personas afrodescendientes que hablan en castellano y que tienen un gran desconocimiento, o teníamos un gran desconocimiento, muchas, sobre las músicas africanas. Y este libro es una introspección que en cierta manera es personal, ha sido una necesidad, parte de una necesidad personal de entender la musicalidad africana, los movimientos de las personas africanas y cómo esos movimientos también son fruto de la transformación musical. Para hacer este libro he investigado muchísimo, he leído muchísima literatura musical, musicólogos, musicólogos, antropólogos, pero siempre desde un punto de vista anglosajón, francófono, y costaba muchísimo encontrar una literatura en castellano. Y para mí ha sido un ejercicio muy interesante porque me ha facilitado encontrar la manera para poder explicar. Es decir, he podido escribir aquello que ellos no han escrito y además en castellano, que sirve tanto para el mundo anglosajón francófono como hispanófono, por decirlo de alguna manera. Pero sí que en esa investigación he visto que hacía falta una clara perspectiva de entender las músicas africanas desde el punto de vista de las personas africanas, desde el punto de vista de las personas de la diáspora. El gran valor del libro no es tanto que esté en castellano, que para mí es un valor porque hay muchísima gente que desconoce y que forma parte de sus raíces, por decirlo así, forma parte de su ser, sino que el gran valor del libro es que es desde una perspectiva africana o desde una perspectiva negra, desde una perspectiva de la diáspora. Es decir, cómo leemos nosotros las músicas africanas y cómo en nuestras lecturas están influidas por la lectura occidental de nuestras músicas y cómo hay una necesidad de crear una nueva lectura. Los riesgos de tener la historia africana contaminada los estamos viendo hoy en día, que es pues, una mirada inferiorizante sobre las personas africanas, una mirada muy racializada, racista, una mirada muy contaminada, ¿no? Y eso tiene una clara repercusión sobre nuestras existencias. Eso significa que cuando alguien va por la calle y ve una persona negra, ya la lleva al universo africano y hay una carga de estereotipos que es imposible deshacerse de ella. Digamos que este es el resultado de todas esas historias que occidentales han contado sobre el continente africano y que lo llevan contando desde el siglo XV, que es cuando se empieza la exploración y el secuestro de personas negras hasta nuestros días. Entonces, estamos viendo las consecuencias y las estamos viviendo desde hace 500 años. Entonces, hay una necesidad de reapropiarse de la historia, una necesidad de contar una historia que es la historia oral, precisamente, que es una historia que muchas veces no está escrita, está vivida y que está menospreciada incluso por nosotras mismas, ¿no? Porque no se ha puesto en valor culturalmente aquello que nos conforma. Y eso tiene mucho que ver con la colonización. Pongo un ejemplo, durante la colonización portuguesa en Mozambique se prohibía, y en la entrevista con David Macuacua se habla precisamente de eso, se prohibió el uso de las lenguas vernáculas, las músicas, los bailes. Claro, si tú vas prohibiendo eso, se entiende que es malo. Entonces hay mucha gente que lo absorbió y lo entendió como que su propia cultura es inferior y es una cultura que no tiene ningún valor frente a las culturas occidentales. Y evidentemente eso es una falacia y eso es un constructo que solo nosotras, las personas que estamos implicadas en esa construcción maligna, por decirlo de alguna manera, podemos desconstruir. O sea, es un trabajo de revisar la historia, revisar nuestro entorno y revisar los entornos domésticos, ¿no? Que es un poco también la propuesta del libro, esa apuesta por la historia oral y por la historia doméstica y sacarla a la esfera pública con total orgullo y mostrando todo aquello que se ha ido construyendo, ¿no? Y eso yo creo que es un ejercicio que es muy sano
porque una de las razones por las que yo hago y empiezo a cuestionarme todo esto es precisamente porque me quedé embarazada de trillizos y voy a tener mis hijos y pregunto, ¿qué música van a escuchar mis hijos? ¿Van a tener que pasar por el mismo proceso que yo? Y, y la respuesta es que no, yo no quiero que ellos pasen por ese mismo proceso que yo. Porque aunque yo en mi casa ponga esas músicas, si no hay un traslado de las músicas a la esfera pública, una valoración de las músicas a la esfera pública, siempre se quedarán en la esfera doméstica, nos conformarán, pero no habrá ese orgullo de pertenencia, ¿no? Ese orgullo, como dice Ngugi wa Thiong'o, que hay que desplazar los centros, hay que crear múltiples centros. Las músicas africanas es un centro más de nuestras existencias. Hay otro centro que es la música popular, occidental, norteamericana, española, pero nos conforma muchísimo, muchísimas músicas, pero siendo las músicas africanas las bases de muchos de los estilos y muchas de las historias, están totalmente omitidas y creo que no es justo ni para las músicas ni para las personas africanas. Los archivos o la historia de los archivos son, yo creo que hay varias historias, no existe solo una idea de archivo, digamos que está el archivo nacional, el archivo que cuenta la historia, ¿no?, de la nación, del país, la historia universal. Y eso existe tanto o sea, en España, en México, en Mozambique, en cualquier país. O sea, el poder ostenta la narración, ¿no? Después hay otros múltiples archivos, que es lo que a mí más me interesa y que de hecho la razón por la que el libro tiene tantas conversaciones es para ahondar en ese archivo, que es el archivo vernáculo, ¿no?, que es el archivo personal y que no deja de ser y que es mi método de trabajo, la microhistoria. La microhistoria como el relato que puede contar una gran historia. Entonces, la suma del libro son sumas de microhistorias que al final cuentan una gran historia, porque es un libro historiográfico que cuenta la historia del continente africano a través de sus músicas, cuenta la historia de las diásporas a través de sus músicas. Y necesitamos los dos archivos. Necesitamos el gran archivo, que es el archivo de papel, el que está en los grandes archivos nacionales y que es la forma de archivar, la propuesta de archivo que se ha gestado en Occidente y que los países que hemos sido colonizados hemos reproducido la misma forma de archivo, pero después ese archivo, la forma de narrar lo que hay ahí puede ser múltiple. O sea que nosotros también podemos utilizar ese archivo para narrar la información desde la perspectiva que nos interese. El problema es que siempre han cogido ese archivo y han captado la información de ese archivo aquellos que les ha interesado narrar la historia desde un lugar específico. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los dos archivos, ese archivo nacional, ese archivo más oficial, y después los otros pequeños archivos microhistóricos que pueden ir hacia los pequeños detalles, que pueden hacer renacer y revivir a la persona, ¿no?, y no estigmatizarla en un grupo homogéneo. Y esa es la importancia de la microhistoria, del archivo vernáculo, del archivo oral, y en el continente africano hay los dos. No es solo que la historia oral es muy importante, pero también hay el archivo histórico y evidentemente como cualquier nación tiene que guardar incluso desde el tiempo de la colonización. Lo que pasa es que los propios africanos han empezado a guardar su archivo desde las independencias, pero sí que es verdad que no hay una tradición de contar la propia historia, de poner en valor la propia historia, de guardar la materialidad, crear ese archivo, las cartas, ¿no?, como podemos ver aquí, hay mucha producción cultural, ¿no?, cartas, fotografías, porque no existía, ¿no? Pero sí que cuando la fotografía personal empieza, o la cámara fotográfica personal, o la escritura se empieza a democratizar en el continente africano, ahí hay un acervo que se puede rescatar y que se debe rescatar y que se tiene que guardar, ¿no? El otro problema del archivo, si hablamos del archivo musical, es que mucha parte de todo ese acervo está en Occidente.
Y ahí en el libro, en la entrevista con Sachoy, se entiende muy bien, ¿no?, las consecuencias y los peligros de que un archivo que pertenece a un territorio se guarde fuera de ese territorio, porque las personas las que forman parte de ese territorio y que tendrían que ir a revisar ese archivo para narrar su propia historia, no tienen acceso a eso. Y eso es, para mí es muy triste. Para entender lo que es la colonización del sonido y de la música, hay que entender lo que es la colonización en sí, como un proceso que a veces creemos que hay como una sola persona, un solo gobierno que ejerce ese poder, pero es toda una población civil, porque la historia del continente africano es una historia de exploradores que han ido bordeando la historia a partir del siglo XV y han tenido una relación muy superficial, sobre todo con las poblaciones costeras, pero luego poco a poco se van adentrando en el continente africano. Y se van adentrando sobre todo a partir de la repartición de África, que es en el año 1885, desde la Conferencia de Berlín. Ahí, ¿cuál es el punto de inflexión? Que la colonización no es a través de unos exploradores, sino que es población civil de Europa que se asienta en el continente africano y que empieza a transformar, considera que van a hacer un acto civilizatorio e imponen unas formas de actuación sobre la población, y eso significa una transformación de las formas de vida en todos los sentidos, no solo de la música. Población civil, pues estamos hablando de misioneros, estamos hablando de empresarios, de buscavidas, gente que va a ocupar un territorio. Estamos hablando de la ocupación de un territorio y la imposición de unos valores, de una cultura, de una forma de entender la existencia. Y evidentemente, eso impregna en la música en el sentido de que si hay unos valores cristianos que están mirando formas de la expresión musical que consideran perversas o que son pervertidas, las cambian y obligan a la población local a cambiar las formas de cantar, de moverse. Eso significa la colonización. La colonización también significa que las formas musicales africanas tenían como una cadencia rítmica, como dice Kofi Awao, el ritmo en realidad es lo que menos se ha colonizado, pero tiene una cadencia a nivel musical que es menos armónica, por decirlo de alguna manera, porque la función de la música era otra. Entonces, claro, cuando vienen estos misioneros y ven las personas cantando de una manera y dicen, no, 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 es que, claro, este es el atrevimiento, estáis cantando mal, tenéis que cantar y tenéis que adaptarlo a como lo hacemos nosotros. Y eso es la colonización, porque tú vas transformando. Otra forma de colonizar es la introducción de instrumentos modernos, que ha sido muy interesante cómo se han ido introduciendo los instrumentos y cómo han sido los artistas, y esto lo contó bastante en el libro, como son autodidactas, aprenden con el oído y van, digamos, traduciendo las formas musicales que se tocaban con instrumentos tradicionales a esos instrumentos modernos. Pero claro, eso también produce una forma diferente de la musicalidad, transforma la musicalidad. Eso es lo que significa la colonización del sonido y de las músicas, que cambia la forma de hacer música. Vamos a poner un ejemplo contrario, es como si ahora viene a este territorio personas africanas y escuchan las músicas que suenan en la radio y empiezan a decir, oye, que esto está mal, así no se canta, hay que cantar como nosotros cantamos. Entonces empiezan a imponer formas, sobre todo a través de la Iglesia, que era donde ahí se establecía mucho la relación con el canto y la música, y a través del ejército, de las bandas del ejército. Ahí es cuando empiezan a transformar y esto empieza a impregnarse en la población civil, empieza a cambiar poco a poco y empieza a transformarse las formas de entender la música. La música es una forma de resistencia absolutamente. Yo creo que la música africana se tiene que entender como algo que se bifurca
en un momento dado o que se expande con la esclavitud, de la idea de la música de ida y vuelta. Entonces, si entendemos que hay un continente en el cual hay un gran éxodo de personas que viajan además sin nada puesto, viajan solo con un taparrabos, como quien dice, y llegan a otro territorio y ahí empiezan a reproducir instrumentos y formas de hacer música. Lo interesante es que muchas de estas formas de hacer música que se crean fuera del continente se preservan más que las que están en el continente, porque en el continente va a haber una colonización que va a transformar esas formas de hacer música y la va a llevar hacia otro lugar. Entonces, cuando hablamos de que la música es uno de los pocos lugares en las que como que la música es uno de esos espacios de resistencia, hay que entender también sobre qué opresión y qué resistencia. Es decir, si hablamos del otro lado del Atlántico, es un espacio absoluto de resistencia porque es a través de la música. De hecho, hago un paréntesis, se prohíbe tocar tambores a muchas poblaciones esclavizadas porque los tambores son una forma de comunicarse y de llamar a la rebelión. Y se prohíbe los llamados talking drums. Pero se permite el domingo, que para mí el domingo es como un día clave en la historia de las músicas africanas, las poblaciones negras reunirse para tocar y cantar, y ahí se va creando nuevos estilos, nuevas formas de música, se van transformando durante muchísimos años, pero hay el ejemplo clave que siempre se pone, que es en la Plaza Congo en New Orleans, ¿no? Como la cuna o el punto de partida de lo que sería el jazz y el blues. Entonces ahí, en los palenques, en los quilombos, al otro lado del Atlántico, lugares donde se reúne la población negra, ahí hay unas transformaciones musicales increíbles, pero también la preservación de las formas musicales del continente africano. Si nos volvemos al continente africano, eso es absolutamente así también, porque a través de la música la música siempre ha sido como un espacio de comunión, de entretenimiento, de contacto con los ancestros, esas religiones africanas que el Dios, digamos, son los ancestros, las personas que antes estuvieron en vida y que las acompañan en la vida de cada una de las personas. Esas músicas que se gestan son espacios de resistencia, pero incluso cuando estas músicas se transforman con la modernidad, también son espacios de resistencia porque a través de la música se canta para comunicarse con la gente, se cantan los problemas, es un espacio de comunicación popular que es muy importante. Es un espacio de resistencia, evidentemente, de resistencia frente al poder. Se puede decir que es un espacio primordial en las existencias negras. Hay diferentes tradiciones musicales. Por ejemplo, en Sudáfrica se bebe mucho en la tradición del espiritual, ¿no? De la música religiosa, ¿no? hacia Dios. Se bebe muchísimo y se mezcla con las formas de música más autóctonas. Y eso pues, se crea como una línea musical que llega hasta nuestros días y que se va transformando. En las otras zonas de África, pues a lo mejor la veneración es hacia los reyes, hacia los dioses, en un formato más tradicional. Pero luego la modernidad, que es básicamente lo que aborda el libro, esa transformación musical que llega con la modernidad, se habla de múltiples cosas, se habla del amor, se habla de las problemáticas del día a día, por eso se llaman músicas populares, se habla de lo que a las personas les toca, ¿no? Y si hay un problema porque no llueve, a la música se habla de por qué no llueve, si hay guerra, se habla de la guerra, si hay una preocupación, sea cual sea, se habla de esa preocupación. Por ejemplo, la rumba congolesa, cuando empieza a convertirse en un ritmo muy popular, no solo en República Democrática del Congo, en el antiguo Zaire, sino en todo el continente africano. Franco Luambo, que es uno de los músicos, él canta
y se convierte en popular porque empieza a cantar los problemas del pueblo, empieza a hablar de cuestiones cotidianas y la gente se siente identificada con él y empieza a escuchar su música porque por primera vez alguien está cantando de lo que le pasa, los problemas cotidianos, ¿no? Y ese problema de querer conseguir dinero para sobrevivir y ser un impostor, ¿no? Y muchísimas temáticas que van atravesando y eso es al final la grandeza de las músicas populares africanas porque apela a la vida, a la cotidianidad, a los problemas de las personas y eso hace que te sientas identificado. Por ejemplo, más adelante las mujeres cuando empiezan a tomar la palabra empiezan a hablar de sus problemas como mujeres, de cómo ellas se sienten en una sociedad que las oprime doblemente y eso hace que muchas cantantes como Musangaré sean como las grandes promotoras del feminismo en el continente africano. Entonces es una música que está muy conectada con la vida diaria. El mundo digital ha transformado muchísimo todo el continente africano, no solo las músicas, ha transformado y ha dado la oportunidad a las personas africanas a poder explicarse por sí mismas. En el ejemplo concreto de la música, lo que pasaba es que había pues, unas discográficas que entraban en el continente y te decían quién tenía la potestad de tener representación o poder llegar a Occidente, ¿no? Eran un poco quienes mandaban en el territorio musical. La introducción de Internet cambia absolutamente la relación del continente africano con el mundo. Se produce una democratización increíble porque la gente a través de sus smartphones puede tener una conexión con el mundo, pero también con las personas de otros pueblos, algo que parece tan lógico, ¿no? No es lógico, no es tan fácil. Y con el teléfono pues pueden grabar, pueden hacer música, con el ordenador, pues con los programas, con los softwares pueden transformar esa modernidad, hay una doble modernidad, ¿no? Y pueden crear otros estilos. Entonces yo creo que ha sido algo muy importante porque previamente las discográficas o el mercado de world music era quien tenía la potestad de decir qué tipos y qué estilos de música podían llegar hasta Occidente, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de músicas africanas en nuestro imaginario siempre están las mismas personas, que es algo que he intentado evitar muchísimo a la hora de poner en valor las músicas del continente africano. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro, la gente era como, ¿cómo es que no hablas más de Cesaria Évora? ¿Cómo es que no hablas más de Salif Keita? ¿Cómo es que no hablas más de Miriam Makeba? Digo, bueno, es que estas son las personas que han llegado hasta aquí, pero es que la riqueza del continente africano de músicos es infinita, ¿no? Y Internet ha permitido que esa pluralidad pues llegue hasta nosotros, que haya una eclosión y que te llegue, a mí personalmente me ha abrumado de repente conocer que había muchísima gente haciendo música, había gente que a lo mejor había sacado solo un disco y que en la plataforma Spotify tiene 20 escuchas, pero tú escuchas una canción y te derrites de lo bonita que es, ¿no? Y eso para mí es maravilloso y esa democratización musical, que también, si hablamos de fotografía, sería muy paralelo, porque para mí el sonido y la fotografía tienen esa capacidad. La cámara fotográfica también transforma los imaginarios del continente africano, porque antes previamente eran los europeos quienes hacían fotografías y mostraban cómo era el continente. Y han mostrado una imagen muy particular y muy específica. Eran quienes cogían la música y decían cómo era la música en el continente. Y han mostrado una idea muy específica de lo que era la música, la que les interesaba o la que congeniaba con las personas que estaban ahí en ese momento. Entonces Internet lo que hace es reventar todo eso. Hace que te explote la cabeza, porque de repente la gente tiene capacidad de contar sus propias historias. Antes hablamos de la microhistoria. Ahí es que eclosionan millones de microhistorias y a ti te llega todo eso en estado bruto, estado puro. Y antes, a través de una discográfica,
te lo pulía y te lo hacía llegar de la manera que consideraba que tenía que llegar al público occidental. La fotografía te la pulía y te hacía llegar de la manera que tenía que llegar. El cine te lo pulía y te hacía llegar de la manera que creía que tenía que llegar. Entonces, eso es muy importante, que, por un lado, para llegar hasta aquí, pero lo más importante no es que llegue hasta Occidente, es que llegue hasta otros países africanos y que se crea un propio mercado interno que es, para mí, lo más natural. No, lo natural no era lo de antes. O sea, la colonización es la cosa más antinatural que existe en el mundo y es lo que hemos tenido que aguantar y seguimos aguantando, porque no ha acabado. Todavía hay colonización en nuestras mentes y, en cierta manera, este libro, Voces Negras, lo que pretende es descolonizar las mentes, descolonizar no solo las mentes occidentales. Yo creo que es muy importante descolonizar nuestras propias mentes. Yo, con la investigación del libro, me lo pensé muchísimo. Es un libro que tiene mucho pensamiento, muchas horas para intentar encontrar el camino para narrar las músicas, para sentirme en equilibrio, que no estoy traicionando a nadie en el continente, que no me estoy traicionando a mí misma, que no estoy traicionando una ideología, y ha costado muchísimo para mí encontrar el camino, pero espero haberlo encontrado y que se entienda, y ese camino precisamente es que podamos entender algo que se ha ido construyendo de una manera que es totalmente artificial y que lo podamos entender desde otro lugar. Y este libro para mí es un punto de partida para que la existencia nuestra, la existencia de mucha gente en África, para el mundo, para empezar a ver las cosas desde otro lugar. Y este libro es una propuesta más, que es también lo que denuncio. O sea, esto es un grano de arena, pero hay mucha gente que estamos haciendo el mismo trabajo ahora mismo. Las mujeres en las músicas africanas han jugado un rol súper importante, pero yo entiendo que también aquí en Europa. Son sociedades muy heteropatriarcales en general, aunque hay matrilineados, hay matriarcados, pero son sociedades en las cuales el poder lo ostentaba el hombre. Era un poder y es un poder masculino que, además, con las religiones, no nos olvidemos que el continente africano ha sido también colonizado por las religiones. El Islam y el catolicismo son dos grandes religiones, y las religiones casualmente también es el poder, el hombre quien está por delante, ¿no? Entonces, que las mujeres tomen el poder de la palabra a través de la música ha sido muy importante, porque la música es el espacio de conexión con el pueblo y ha permitido poder, primero, transmitir lo que había dentro y colectivizar un sentimiento, que eran sentimientos que a lo mejor se colectivizaban en pequeños grupos, y que la mujer también tocaba instrumentos, pero eran como grupos cerrados, pero llevarlo, digamos, a una esfera más amplia ha hecho que muchas mujeres se sienten más empoderadas. Y después, la otra fuente de empoderamiento es que muchos instrumentos estaban prohibidos y las mujeres no podían tocarlos. Y ha habido pioneras. Stella Chiwenisa es una de ellas, pero también hay muchísimas mujeres que tocan instrumentos a priori prohibidos para hombres, y eso es un acto de rebelión, un acto de reivindicación que se ha apreciado por muchísimas mujeres, y eso da fuerza a que las sociedades se empiecen a transformar y que las mujeres empiecen a tomar otros papeles dentro del espectro social. Entonces, que las músicas fueran tomadas por mujeres, yo creo que es un síntoma de una transformación social y una pluralidad que a día de hoy todavía cuesta en algunas sociedades, en algunos ámbitos muy específicos, pero que yo creo que se ha hecho mucho avance. El impacto que ha tenido las músicas y que tiene las músicas africanas en otras músicas musicales es que es todo. Es increíble cómo las músicas actuales han bebido, ¿no?, de las músicas africanas, y lo que es más increíble todavía es cómo no he reconocido esa participación. Si hablamos de estilos, jazz, reggae, blues, el mismo rock,
multiplicidad de estilos han ido bebiendo de las músicas africanas, y lo cual es normal, me parece bonito, me parece necesario. Lo que quizás me parece muy injusto es que no se reconozca esa participación y que no solo no se reconozca, y hay un ejemplo que pongo en el libro, que es las 1001 canciones, esas ediciones de Taschen que hacen, de las 1001 canciones que has de escuchar antes de morir, las 101 grupos pues en esas recopilaciones, pues quizás hay 2 canciones africanas, y eso denota una gran ignorancia sobre la participación africana en el mundo sonoro. De cierta manera, el libro también quiere romper y lanzar preguntas sobre esa situación. Entonces, la participación de las músicas africanas en la sonoridad mundial es brutal, y tiene mucho que ver también con la historia de la modernidad, con la esclavitud, cómo se han expandido las personas africanas con el mundo y cómo desde esta expansión se han ido transformando un foco muy importante, toda la parte del Caribe, ¿no? Cómo se han ido gestando nuevos sonidos. Cuba es un foco importantísimo de la música africana, y que después lo lleva a Nueva York. Ahí en Nueva York todo el sonido latino, afrolatino, tiene después una repercusión a nivel mundial increíble. Jamaica es otro gran foco de las músicas africanas. Las diásporas jamaicanas, fíjate el movimiento, la esclavitud hacia Jamaica, diásporas jamaicanas hacia Londres. Y en Londres ahí surgen sonidos, el punk bebe del dub. O sea, la música jamaicana es increíble a la hora de enunciar lo que son las músicas a nivel global. Todo esto no está reconocido, pero es por movimiento de personas negras. Salen de África, van hacia territorios que tenían históricamente plantaciones, se abole la esclavitud, las músicas empiezan a transformarse, empiezan a experimentar, personas emigran hacia Occidente, ahí empiezan a transformar y se beben de esas músicas, y hay una gran eclosión. En ese sentido, Amiri Baraka tiene un capítulo que es música negra, crítica blanca, ¿no? O sea, la crítica blanca no pone en valor, sobre todo en el jazz, no ha puesto en valor las músicas negras. O sea, el jazz, en el momento que entra en el conservatorio, parece que se borra esta parte negra, y entonces a partir de aquí hay una evolución de esta música, que es una música sofisticada, elegante, pero bueno, el inicio de la música es otra cosa, no es eso que tú pretendes hacer ver que es. Entonces, el omitir, el esconder, creo que es una práctica muy común, y eso es precisamente porque son músicas africanas. No puede ser que alguien tan inferior como se ha contado que es, y como se ha intentado a través de la ciencia demostrar que el negro es inferior, tenga capacidad de crear de una manera tan brutal y de impactar en el sonido a nivel global. Entonces, hay un constructo, que es también lo que comento en el libro, hay un constructo social mundial que intenta omitir, intenta invisibilizar, silenciar la participación negra y africana en las músicas. Y creo que solo las personas africanas y negras pueden hacer esa restitución y esta recuperación de ese legado y de esa participación, y requieren mucha investigación. Una de las partes del libro que mejor me lo pasé fue con las conversaciones, porque el libro está conformado por ensayo y conversaciones. Los ensayos sufrí mucho. Sufrí porque tenía que encontrar la voz. Una de las cosas que más me costó, después de entender qué es lo que quería explicar, que fue muy largo el proceso, fue encontrar la voz. Quién explicaba y cómo explicaba, ¿no? Y eso en el ensayo fue difícil.
encontrar la voz, ir introduciendo referencias. Quería que fuera un libro visual, sonoro, que, que tú entraras en su lectura y empezaras a entender que todo se amplifica, que todo es muchísimo más grande de lo que está contado, ¿no? Entonces te encuentras con un documental, te encuentras con una película, te encuentras con la referencia de una canción, te encuentras con muchísima información que te va llevando a esa amplitud, ¿no?, musical. Te encuentras con poesía. La poesía negra para mí es un pilar y tiene un lugar muy importante dentro de este libro. Es un lugar de enunciación, la poesía, es una poesía sonora, que tiene una cadencia rítmica y está ahí, el cine está ahí, el documental está ahí, la creación es constante, ¿no? Está en el ensayo y, y me ha hecho muy feliz porque durante la pandemia gran parte de la investigación empezó en la pandemia, entonces tenía todo el tiempo del mundo para ver todo lo que quería. Tenía a los niños por casa, pero cuando se iban con el padre, pues tenía todo el tiempo del mundo y me podía a ver documentales súper antiguos, me ponía a escuchar música. Fue muy bonito, pero el proceso de escritura fue doloroso por encontrar esa voz. Y después me lo pasé muy bien cuando escuchaba toda esa música y cuando hablaba con la gente. En total hice 27 conversaciones de gente de todo el mundo. Hay conversaciones que todavía son preciosas y están guardadas todavía. Eh, y esas conversaciones para mí fue muy bonito porque quería encontrar un equilibrio. O sea, es súper importante que fueran todo personas negras intentando conseguir ese equilibrio que digo en el libro. ¿Cómo es posible que las músicas africanas no fueran contadas por personas africanas, ¿no? Entonces el equilibrio es que son personas negras africanas las que cuentan y hablan sobre las músicas africanas. Tenía muy claras algunas personas. Sabía que quería hablar con Ntone Jave, de la revista Shimurenga. O sea, tenía claras una serie de entrevistas con David Makwakwa, pero otras fueron surgiendo sobre la marcha. Tenía muy claro que quería hablar con Mumbana, que es un artista músico de Guinea-Bissau que vivía aquí en Barcelona, ahora se ha vuelto a Guinea-Bissau, y eran conversaciones larguísimas. Yo como hicimos una conversación de 3 horas y eran conversaciones en inglés, en portugués, en castellano. O sea, que eran conversaciones con gente que estaba en Sudáfrica, con gente que estaba en Nueva York, con gente que estaba en Berlín, con gente que estaba en París. O sea, que estaba de repente la gente dispersa por todo el mundo. Entonces, las conversaciones para mí me daban muchísima vida, me animaban a hablar con todos ellos. Entendí que la música era algo muy importante para cada uno de ellos de una manera diferente, pero era muy importante y sobre todo lo que a mí me interesaba muchísimo de cada una de las personas con las que conversaba era cómo escuchaban la música de pequeños, cómo era la música que escuchaban en casa, quién ponía las músicas, si su madre, su padre, si esa música salía de la radio. Por ejemplo, la radio es un elemento importantísimo dentro de la evolución de las músicas africanas. Cómo se escuchaban las músicas a veces, si eran acompañadas de bailes, en momentos de reunión, todo eso me interesaba porque son historias de la música que las vivimos como si fueran pues naturales, ¿no? Y no les damos importancia, es como beber agua. No le das importancia al acto de beber agua hasta que dejas de tener agua, hasta que alguien escribe un poema sobre cómo es beber agua, ¿no? Entonces empiezas a pensar y dices, es verdad, es importante que bebamos agua. Y entonces con las músicas africanas un poco el ejercicio es este, ostras, es verdad que las músicas que yo escucho en mi casa son importantes, porque han configurado mi vida, porque yo he aprendido a ser y a estar. Entonces es importantísimo. ¿Por qué no? Y entonces si nosotros no ponemos en valor ese acto, nadie lo va a hacer.
Me marcó mucho la conversación con Entone Llave. Me gustaron muchísimo todas las conversaciones, pero me marcó en especial la conversación con Entone Llave porque fue una conversación intelectualmente muy interesante. Y de hecho es una conversación que atraviesa todo el libro. Voy haciendo autorreferencias constantes a esa conversación porque me puso en crisis. Entone me puso en crisis. Yo tenía como unas ideas preconcebidas sobre lo que era la música africana, la música negra, la negritud, y, y él me abrió, me rompió la cabeza. Y entonces entendí muchísimas cosas y hizo que el libro fuera muchísimo mejor y que abordara el libro desde una perspectiva más amplia y, y no esencialista. No es un libro esencialista, no es un libro que apele a la identidad negra, es un libro muy político, es un libro que pretende hacer pensar a la gente. Yo todo lo que intento aportar, ya sea a través de un poema, ya sea a través de un libro, ya sea a través de una exposición, ya sea a través de una sesión de DJ, sea a través de lo que sea, es invitar a la gente a pensar y a participar en ese proceso, en ese viaje mental que yo he tenido. Y, y al final la entrevista con Entone me ayudó a que ese viaje fuera muchísimo más bonito e interesante, muchísimo más abierto. Entendí mejor el mundo. Para mí es muy importante poner en valor los autores seminales. Salen muchísimas referencias a escritores y escritoras africanas que llevan tiempo escribiendo, pensando, proponiendo. Y yo creo que compartir eso es para mí un acto de generosidad, pero también un acto de necesidad, ¿no? Es decir, yo no me puedo quedar todo esto para mí. Toda esta investigación no puede ser para mí, es para quien la lea y es una forma de abrir el mundo, porque uno de los grandes problemas de nuestro mundo desde la Ilustración es que se ha dicho que la literatura válida es la de unos, el pensamiento válido es el de unos, que hay unos que son humanos y otros que, bueno, no son tan humanos. Y eso ya es insostenible, es una historia insostenible del pasado. Entonces, ha habido muchísima gente que ha cogido la pluma y ha pensado, ha escrito, ha propuesto, ha cantado, ha vivido y se ha ido y nadie se ha dado, y se ha ido de este mundo y se ha quedado ahí su creación. Yo creo que todos tenemos que empezar a buscar esas creaciones que se han quedado ahí perdidas para inspirarnos y para proponer y para regalar a los demás. Voces Negras es un libro que propone un recorrido desde finales del siglo XIX hasta 1980 más o menos. Empieza con una genealogía de las músicas populares africanas, profundizo en términos como el ritmo, la improvisación, las danzas, intento explicar un poco cómo se conforma toda la musicalidad africana para luego ir hacia las independencias como ese momento clave en la transformación o a la modernidad de las músicas africanas. Ahí hago un viaje de pájaro por diferentes países poniendo en valor aquellos grupos y cantantes que han sido importantes a la hora de transformar las musicalidades de sus propios países. También pongo en valor cómo el panafricanismo o el comunismo, que a priori se pueden ver como ideologías reaccionarias, han sido muy importantes en la evolución de las músicas populares africanas. Hablando de panafricanismo, creo que era importante marcar esa conexión del continente sobre todo con Estados Unidos, un país que siempre ha tenido la necesidad de mirar a la madre tierra, mirar a África hasta 1980, pero se han producido a lo largo del siglo XX muchísimas conexiones con el continente africano a través de los festivales panafricanos, a través de conciertos específicos, que creo que toda esa riqueza es desconocida y se tiene que mostrar.
En todos los capítulos, evidentemente, hay conversaciones que lo que hacen es profundizar en todos esos ensayos y nos muestran cómo esa riqueza, esa pluralidad de las músicas populares africanas llega muchísimo más allá de sus fronteras.